Vamos a estar abriendo en el libro de Ezequiel como figurita repetida, ¿no? Volvemos al libro de Ezequiel, es que Dios insiste con el significado aún del nombre Ezequiel, que quiere decir Dios fortalece. Y estos no son tiempos de debilidad ni de debilitarse, estos son tiempos de fortaleza, de fortalecerse. Por eso has hecho bien en venir a mí, te dice el Señor, de venir a mi regazo, a la iglesia de Cristo, donde Dios envía bendición y vida eterna. Así que el libro de Ezequiel, capítulo 36, y vamos a estar leyendo un pasaje un poquito extenso, pero ni tanto en realidad, porque va del versículo primero, que vamos a estar leyendo, hasta el versículo 11, que son 11 versículos para lectores de la Biblia todos los días, ¿verdad? ¿Verdad que leemos la Biblia todos los días? ¿Verdad que más que leerla, la escudriñamos? Por eso vamos a dejar que Dios nos escudriñe hoy y nos deje ver aún lo que Él mismo escudriña para nosotros como radiografía, ¿no?, del mundo espiritual, en lo que hoy Dios nos va a dejar ver, ¿eh? Así que atención, sincronización y sintonía con el cielo a través de Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36 de Ezequiel, para estar leyendo a partir del versículo primero. Amantísimo, gracias te damos, esta es tu palabra una vez más ante nosotros como una mesa que se sirve desde el cielo. Tú el maná celestial, Cristo. Tú la luz de la lámpara, Espíritu Santo. Y tú, Dios Padre eterno, Señor, entre las alas de los querubines. Así estamos, amados, rodeados y más que bien acompañados. Pero en esencia ungidos, amado, y que en esta unción de este último tiempo tu iglesia resplandezca en tu gloria, amado, y salga de abajo de toda opresión y se levante para ser constituidos en lo que hemos ya sido constituidos por ti, a través de los méritos de Cristo en la cruz. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y digamos amén. Así que leemos el libro de Ezequiel, capítulo 36 y versículo 1. Y dice así: Jesucristo, en tu nombre, que el nombre es sobre todo nombre. Dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí el mi celo y el mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados,
y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente. Os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Deja que se levante tu mano al cielo y dale honor y dale gloria, Señor, porque eres digno de honor y de gloria. Abrazado estemos, Señor, por esa gloria tuya, por esa tempestad de amor, Señor, ocurrente, de amarnos, Señor, como no lo merecíamos ni podemos imaginarlo siquiera todavía. Pero tu amor es tan envolvente como fogoso y rescatador, Señor, en situaciones extremas que muchos pueden estar viviendo. Sin embargo, tú eres el Dios de salvación para todos aquellos, mayormente los que te invocan de veras y de todo corazón. Gracias te damos, amado, gracias por lo infinito de tu amor y lo templado y lo cálido, Señor, de tu bendición en este día también. En el nombre de Jesucristo, gracias y te decimos amén. Y amén, y tenés un aplauso, se lo damos bien grandote a ese Rey maravilloso que está sentado sobre el círculo de la tierra y reina por los siglos de los siglos. Bueno, tomen asiento, ¿no? Es la broma que hago a veces en Playa Pascual cuando pasa esto, ¿no? Que bueno, todos tranquilos y sentados, en este caso en sus butacas, escuchando, ¿no? la receta de Dios, una receta para aplicarla, ¿no? Yo hoy les cuento, ¿no? Estamos de cena familiar, hoy después de esta reunión me quedo acá en el centro y vamos a estar compartiendo un poquito en familia. Y bueno, me tocó, en este caso me tocó cocinar. Y bueno, busqué y seguí una receta y espero, ¿no? Y creo que quedó rica la comida, luego les cuento, ¿no? Pero la verdad es que acá hay una receta muy rica, muy linda, muy nutritiva, que no tenemos que perderle el caso que hay que tenerle. Más cuando parece, ¿no? Y creo que es obvio lo que voy a decir, que esto parece que fuera una reseña final de los tiempos finales, porque así tal cual se están mirando acá, nos damos cuenta de la furia del enemigo, ¿no? Cómo el enemigo hace burla de nosotros. Cómo el enemigo como que se mofa, como que grita, como que vocifera. ¿Por qué te lo digo? Porque lo está diciendo la receta de Dios de estos últimos tiempos, donde el revelador de todas las cosas o las más ocultas que el enemigo quiere hacer nuestra contra, Dios nos lo revela. Y dice en el versículo 2, porque dice, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, así como que burlonamente, ¿no? Como que te mira con desprecio, Satanás. Como ladrón que es, ¿no? Como quien quiere quedarse con lo tuyo porque él no tiene nada. El diablo ya lo perdió todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya lo perdió todo y no va a recuperar nada. Pero de engañoso que es para consigo mismo, yo creo, ¿no? Se quiere quedar con lo nuestro, pero ¿para qué? Si él igualmente está condenado eternamente, y el horno de fuego no, el lago de fuego y azufre sigue levantando temperatura y esperando el momento que Dios va a lanzarlo ahí, a la serpiente antigua, al falso profeta, a la bestia, dice el libro de Apocalipsis. Pero entre tanto el diablo como que no sé, como que juega a ser diablo, ¿no? En definitiva no le queda otra porque no es otra cosa que eso, pero se quiere quedar con lo nuestro y que no le corresponde, y como ya te dije, de ninguna manera él lo va a llevar a cabo, a término, ¿no? En el sentido que va a poderse quedar definitivamente con algo nuestro y acaso disfrutarlo, ni mucho menos. Porque la verdad la suerte para él ya está echada. Y en cierta manera para nosotros también, sin embargo, lo nuestro es perdible. Lo nuestro lo podemos llegar a perder. Y lo podemos perder, y más que perder, se nos puede arrebatar de nuestra mano. Como que el enemigo, siendo enemigo, y lo va a hacer hasta el último suspiro de su alma, ¿sí? Cuando sea echado hacia la muerte eterna, siempre va a tratar de alguna manera de arrebatar lo que no le pertenece porque es ladrón. Y como ya te dije, no para disfrutar de nada, sino simplemente por el gusto de hacer daño. Porque el diablo es diablo. Y él va a querer, de alguna manera, ya que lo perdió todo, quedarse con lo nuestro. Y por eso que nos revela eso, la palabra de Dios. Por ejemplo, por lo menos de arranque saber el tono de burla de Satanás, ¿no? Ese grito, eso sonoro que a veces hace ruido
nuestros oídos de las cuestiones que a nuestro alrededor parece que irrumpen de tal manera y tan ruidosamente. Pero no solamente eso, versículo 2, sino que él dice, las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Mentira. Mentira que a él le hayan sido dadas las alturas eternas. ¿Sabes a quién les han sido dadas las alturas eternas? A vos y a mí. A vos y a mí que somos de la chatura de esta tierra, pero gracias a Cristo que murió por nosotros y Él mismo el que subió al cielo, pronto volverá por segunda vez y nos llevará con Él a las alturas eternas. Y esas alturas eternas son nuestras. Pero mirá lo que dice el falso, pero por momentos hasta un poquito de verdad usa el padre de mentira, porque es el mecanismo de engaño. Él dice que las alturas eternas, dice, le han sido dadas, ¿no? Y dice por heredad. Hablando un poco de la familia de uno, ¿no? Ustedes saben que hace algunos años, un par de años atrás, me tocó lastimosamente que despedir a mi papá y a mi mamá con 1 mes y medio de separación, de tiempo de muerte. Se fue uno primero y después el otro. Con tristeza y a la vez con alegría y consuelo porque los dos aceptaron a Cristo. Pero luego, a partir de ese momento, se detona lo que se llama la herencia. ¿Y la herencia qué es? Son derechos concedidos. Ellos, lo que juntaron en vida, lo dejan, ¿sí? Y dan derechos concedidos a través de la herencia para que nosotros tomemos eso como sus hijos. Así que una herencia se hereda cuando los derechos son concedidos. No le concedas nada a Satanás. Porque él, como usurpador que es, se grita a sí mismo, y te lo quiere hacer creer a vos y a mí también, como dice, dice él y grita contra nosotros, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Cuidado, ¿no? Como que nosotros, esas alturas eternas magníficas, gloriosas, inimaginables, pero que están ahí, y como que las sentimos, como las que percibimos, como que las queremos alcanzar, como que las queremos cuidar, con temor y temblor, como hay que cuidar esta hermosa salvación para no perder esas alturas eternas que nos son reservadas, que el Señor nos ha ido a preparar. El Señor dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, ¿sí? Pero eso, hermano, se puede llegar a perder, porque la salvación misma se puede llegar a perder. Y el diablo es diablo y es ladrón. Y él quiere, de alguna manera, que vos lo pierdas a través del único que lo puedes perder, es a través del derecho de Dios. El derecho de Dios en este sentido, ¿cuál es el derecho de Dios? Lo legal de Dios, que la salvación se puede perder. Y que vos le estés dando una cesión de derechos a Satanás, me va siguiendo, ¿no? Y él pueda quedarse con tu herencia y él gritarse una mentira para sí mismo, porque no la puede heredar a las alturas, pero se pueda quedar con tu herencia de lo que es la eternidad y la salvación con Cristo en los cielos, y él pueda lograr esto, ¿no? Que él dice, y sabelo, porque Dios por algo nos lo está diciendo y es para que lo sepamos, el diablo dice, las alturas eternas nos han sido dadas. Al diablo no hay que darle nada, no hay que darle chance, no hay que darle lugar. No des lugar a Satanás, porque él se puede quedar con lo tuyo. Y cuando el diablo se queda con lo tuyo, ¿sí? Te trae lo de él a tu vida. Me va siguiendo, ¿no? Y en vez de ser una persona de alturas, de cosas eternas, de heredad de Dios, y si vos te resbalás y pegás el resbalón o el tropiezo en las cosas de Dios, no te mantenés firme, no te mantenés lejos del territorio del enemigo, no te mantenés de este lado de la línea de Dios, y le concedes lugar a Satanás, le concedes derechos a Satanás, pasa que él no solamente usurpa lo tuyo, ¿sí? Aprisiona lo tuyo, sino que además te hace vivir en su aridez, te hace vivir en lo de él, lo que es su herencia eterna, que es destrucción. Por eso la radiografía de Dios dice que en algunos casos, no en todos, ¿no? Dada este articulado del versículo 2, en algunos y capaz muchos casos, no solo de aquellos días, capaz que de estos también, hay muchos que han sido, versículo 3, han sido asolados, han sido dejados solos, han sido semi del todo destruidos. Hay muchos que por todas partes han sido tragados, ¿viste? Cuando se abre la boca como del león de Satanás y como que te traga por todos lados. ¿A quién, digamos, podemos aplicarle esto
de que fue tragado, sino a Jonás, ¿no? Eso mismo le pasó a Jonás. Jonás, ¿por qué? Fue tragado, ¿no? En este caso por una ballena, o decimos nosotros ballena, pero más que eso, dice un pez grande. Dice que eso le pasó, él fue tragado, Jonás, por causa de desobediencia. Dios le dijo, andá por acá, y él fue por allá. Dios le dijo, andá a la iglesia, y él se quedó en la casa. Dios le dijo, predicá el evangelio, y él apretó sus labios, por decirlo de alguna manera. Y ahí es cuando el enemigo se cobra ánimo, ¿no? Y se envalentona, y dice, y te grita, y se te burla en la cara. Y entonces sos tragado por todos lados. Cuando te querés acordar, no estás en las alturas, no estás en los cielos en tu heredad, estás en el vientre de un pez, estás dentro, ¿sí?, de jugos gástricos, estás dentro de lo ácido, de una vida espantosamente horrible. ¿Y eso por qué? Porque Dios en este momento te está queriendo rescatar, Jonás, de ese lugar. Por eso es que te habla, por eso te lo está diciendo como una radiografía, decíamos, de adentro de nosotros mismos, que a veces no nos damos cuenta de nosotros mismos lo que tendríamos que darnos cuenta, porque una de las cosas que hace Satanás es cegar nuestra mirada espiritual, pero Dios lo que hace es extender su brazo de rescate y te dice, no temas, yo soy tu Dios, y hoy te saco, y hoy te levanto y te libro del vientre de ese pez. Dale el aplausote grandote y decirle, Señor, vos me vas a rescatar hoy, me vas a devolver mis alturas, las que el diablo me robó, la que yo quizá le entregué sin querer, o sin cuidado por lo menos, ¿no? Dice que algunos habían sido asolados y tragados de todas partes. ¿Para qué? Para que fuese esa heredad, lo que veníamos diciendo. Heredad, dice en este caso figurado, de las naciones vecinas. Porque esto se aplicó en términos gráficos en el hecho que naciones vecinas, empoderadas por Satanás, se hicieron cargo de Israel. Así como que nos está diciendo Dios, como que el diablo a veces lo tenés por vecino, ¿no? Naciones vecinas. Como que está del otro lado de la pared. Como que él está escuchando, ¿viste? Está mirando por el agujerito de la cerradura, a ver qué estás haciendo. A ver cómo te portás. A ver si te mantenés en Dios, en donde serías intocable, inaccesible, o de alguna manera estás cediendo heredad. Porque lo que quiere el diablo, ¿sí?, y está a las claras ahí en el versículo, donde estamos, versículo 3, es tomar lo tuyo como heredad y tomarte a vos como heredad. Pero vos sos herencia de Dios. Vos y yo somos herederos, pero no solamente herederos, somos la herencia de Dios, somos los hijos de Dios. Y el diablo nos quiere robar el alma, nos quiere llevar con él al infierno. El diablo en su coletazo en el cielo arrastró una tercera parte de los ángeles caídos. Una tercera parte, ángeles caídos, fueron arrastrados a los mismos infiernos, y Satanás no quiere perderse solo, quiere perder a cuantos más pueda y quiere hacer doler cuanto más pueda el corazón de Dios, tu Padre Celestial, y vos como hijo. Así que tenés que cuidarte, tenés que saber que está todo así, y por eso hay muchos también, sigue diciendo todavía en la memoria descriptiva del versículo 3 de la realidad lastimosa de muchos, que muchos han caído en boca de habladores y son el oprobio, son como lo que no tendrían que ser. Nosotros tendríamos que ser según lo que somos en Cristo, de las alturas, gente encumbrada, gente importante, gente de logro, gente que cuando te miran tengan que levantar la cabecita y decir, ¿cuántas cosas Dios ha hecho con este? Y a veces no es así. A veces estamos como en la fosa de leones, ¿no? Estamos como en un pozo, estamos de una manera tal cual Dios quiere que no te creas. Porque la situación que hoy puedas estar viviendo tan deteriorada como la estés sufriendo, no es tu verdadera realidad y tu verdadera situación. Hay gente que se ve tanto así a sí mismo, de esta manera, de asolamiento, de oprobio y todas estas cosas terribles, que ya pierden la óptica de sí mismos y no se recuerdan en el espejo de Dios cómo eran y quiénes son. Entonces Dios les tiene que recordar y decirle a estos que habían sido menoscabados tanto y de tanta manera, les tiene que recordar quiénes son ellos en realidad, como para que se levanten, como para que se la crean. ¿Sabés que la gran diferencia está en creer en Dios y más que creer en Dios, creerle a Dios y creernos a nosotros mismos quiénes somos en Dios? Dale el aplausote grande y decirle, Señor, haceme saber quién soy en ti, Dios, y el lugar al cual tú me vas a recuperar. Porque estos estaban asolados, estaban tragados,
estaban siendo hechos heredad del enemigo. El enemigo se había adueñado de ellos como un dueño legítimo, porque ellos habían entregado en legitimidad, ¿sí?, sus propias vidas a través de la propia decisión de hacer aquello que le estaba concediendo derechos al enemigo. Me va siguiendo, ¿no? Pero todo esto los había deteriorado a un punto que ahora tenían que resarcirse de ellos y reencontrarse a ellos mismos en su Dios. Entonces Dios tiene que recordarles ellos quiénes eran en verdad. Más allá del menoscabo, más allá de estar tragados por todos lados, en la boca de habladores, ser el oprobio y la burla, y la burla de los mismos infiernos, y el ea ese de Satanás, que nos decía el versículo 2. Pero Dios se dirige a ellos y les habla a ellos como quienes son en verdad. Gente de las alturas. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios, cuando les habla ahora a su iglesia para levantarles el ánimo a su pueblo, versículo 4, dice que le dijo así: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a quién? A los montes, a las montañas. ¿Y sabés qué es una montaña, no? Es un lugar muy alto. Es un lugar que cuando vos lo mirás desde el nivel del suelo, parece que esa montaña, de montaña que es, está tocando el cielo. Y nosotros para Dios somos como de ancha base. Tenemos una base muy ancha, así como una montaña, que es Cristo Jesús, la roca eterna. ¿Cuántos gritan amén? Pero como que en la cúspide estamos siempre como tocando el cielo. La única diferencia de una montaña de esas tan altas como las que te puedo mencionar es que nosotros no debemos, por lo menos, tener nieve, frialdad en la altura, ¿no? ¿Cómo está tu cumbre? Tu cumbre tiene que estar, yo diría, más bien como un volcán, ¿no? Ahí echando humo, echando gloria de Dios. Eso es lo que tiene que ser. Porque Dios le habla en esos términos a su iglesia. Tan menoscabada, tan deteriorada, tan destruida, el diablo tan burlón, tan creyéndosela, como que ya le ganó la partida, digamos, a su pueblo, en este caso Israel. Hoy nosotros somos su iglesia. Pero Dios se pone a cuentas. Dios nos recuerda también a nosotros que somos como montes, pero también dice como collados. Collados, ¿sabes qué es? Es la continuidad de una montaña tras otra, de un culto tras otro, de un día de oración tras otro, de ayuno tras otro, de fidelidad tras otra. Es montaña tras montaña, tras montaña, tras montaña. Hay gente que levanta una sola montaña. Qué tremendo culto el domingo, ¿no? Qué tremendo que estuvo el culto el martes. Y después esa montañita sola en el mapa de su geografía. Pero Dios es un Dios de collados. Dios es un Dios de continuidad. Estuve ayer y antes de ayer y vuelvo mañana y busco de Dios en el día bueno y en el día malo. Tenemos que ser montañas, tenemos que también ser collados. ¿Cuántos gritan amén? Eso es lo que Dios por lo menos cree de vos. Vos tenés que creerte que también, que sos, versículo 4, porque Dios le está hablando a su pueblo, le está hablando a los montes, a las montañas, le está hablando a los collados, pero ahora le está hablando a los arroyos, esos que corren mansamente y están regando, ¿no? Oh Señor, da agua en la cuenca de Santa Lucía, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita, cuanto más el agua que vos estás cargando en tu caudal. El agua de Dios, esa agua que la gente tiene que venir a beber, que vos tenés que para entregarlo. Qué fea que es el agua salada, ¿no? Pero cuánto valor le hemos aprendido a dar al agua dulce. Y nosotros tenemos el agua más dulce de la tierra, porque tenemos el agua dulce del cielo. Y tenemos que ser arroyos no estancados, ¿sí? Sino por el caudal que tienen, que tenemos que estar siempre corriendo entre los vecinos, entre los problemas de la gente, entre los políticos, entre todos. En estos días me tocó ir a una radio que me invitaron y por ahí terminan la entrevista conmigo y entra un senador, ¿no? Y se pone del otro lado y yo digo, bueno, no, está bien, allá hay un ministro de la tierra, acá hay un ministro del cielo. Hay que creérsela, porque es la verdad. Es lo que tenemos que saber, que somos, en este caso, como quienes tienen que irradiar lo que aún los políticos, con toda su buena intención, no pueden, porque no tienen. Pero Dios dice que vos sos un arroyo, que vos tenés que ser como un valle bien enverdecido, ¿no? ¿Estará bien dicho eso? Creo que no. Pero un valle verde, ¿no? Con pastos delicados, donde puedas estar vos alimentado, pero puedas alimentar a los demás. Y hay gente que lastimosamente Dios mismo tiene que reconocerla, versículo 4 todavía, sí, es verdad, están en ruinas, están en asolamientos, termina diciendo la segunda mitad de este versículo, están como desamparadas, ¿no? Están puestas como por botín, etcétera, etcétera, pero Dios es un Dios visceral, ¿qué estoy diciendo? Él es un Dios
digamos, de emociones, quiere decir eso. Es un Dios que no se la guarda toda, que no está siempre tranqui, por momentos le tocas lo querido a Dios y Dios se enoja. Dios es un Dios que, dice el Salmo, de repente se enciende su ira. ¿Y por qué de repente lo estamos viendo así? Dice que por todo esto que estamos diciendo, que el enemigo hace burla, que el enemigo se quiere quedar con lo que Dios nos dio, y a veces nosotros tontos y tontuelos entregamos lo que Dios nos dio a precio de sangre, a precio de la vida de su mismísimo Hijo Jesucristo, siendo los anchos de base y altos de altura montañas de Dios y collado y arroyo y todo lo demás, pero a veces están arruinados, están asolados, pero igualmente amados por Dios. Entonces cuando el enemigo está haciendo de las que está haciendo, claro, el Señor visceral, decía yo recién, ¿no? Como alguien que se enciende en celo y herida, justamente eso. Versículo 5 lo dice, versículo 6 lo reitera, que he aquí, ha dicho el Señor, he aquí mi celo y mi furor. Así, Dios está enojado, Dios te quiere hacer libre. El diablo se buscó problema y lo encontró. Porque Dios es un buen Dios, es un buen Padre. Dios es un Dios que ama tanto que está bien, muchas cosas te las ganaste, te las creaste, te las provocaste. Sin embargo te amo, te dice Dios. Sin embargo sos mío y yo soy tuyo. Sin embargo el celo de Dios, por supuesto, por lo suyo no lo va a dejar quedarse quieto. ¿Viste que cuando en la casa de mi Padre, dijo Jesús, hablando del templo, estaban los cambistas, estaban los que compraban, los que vendían? Dice que el celo por la casa de Dios se encendió en él, de tal manera que él se puso con terrible furor. Y eso es lo que él tiene, celo. ¿Y cuándo se tiene celo? Por algo o por alguien. Cuando ese algo o alguien, en este caso, somos de él, somos de su pertenencia. Hay gente en este modismo no sé, de lo que podemos llamarlo el feminismo, lo que sea, no sé, de toda esta ideología nueva que hay. Hasta quieren condenar, mirá, que un marido le diga a su esposa que ella es mi esposa, porque eso habla de propiedad y no está bien, y todas esas cosas tan salidas de tono y tan salidas de contexto, pero nosotros somos los hijos. El Señor dice, vos sos mi hijo, de pertenencia habla eso. Y como celo de Dios, cuando se toca algo tan querido, porque bueno, si nos tocan algo material, capaz que nos resbala, ¿no? Pero que me toquen un hijo, ¿no? Dice Dios, claro que no. Y si le tocan a un hijo, ese diablo mentiroso y ya condenado, ¿cuánto más? Y lo estropean a los hijos de Dios y los ponen contra el piso y los ponen en asolamiento y como en desamparos y puestos como por botín. Por supuesto que Dios se enoja. Por supuesto que Dios tiene celo. Por supuesto que Dios se ha levantado en furor. Y digo, se ha levantado en furor porque algo grande se viene a tu favor. Algo grande Dios va a hacer, porque eres mi hijo y mi hija, te dice el Todopoderoso. Dale el aplausote grande, aleluya, porque ese soy yo, te dice el Señor, aleluya, que guardo celo y amor por ti. Por eso que el diablo se arregle ahora con papá Dios, que se arregle con él si acaso puede. Pero en cuanto, versículo 8, en cuanto a vosotros, en cuanto a ustedes, ¿quiénes? Montes de Israel. ¿Vos querés que todo lo bueno que viene de Dios sea para vos? Entonces sé una montaña. Así que echa bases en las cosas de Dios, una base ancha. Ponete alto hasta las alturas. Que tu cumbre no esté allá como con blanca nieve, no. Que esté humeante en gloria, como el monte de Sinaí. Entonces para vos va a ser todo esto maravilloso que Dios va a hacer a cambio, a vuelta de hoja, ¿no? Versículo 8, más vosotros, el diablo está con grandes problemas con Dios. Bueno, que allá por ese lado eso, pero por este lado esto otro. Versículo 8, más vosotros, oh montes de Israel, dice, daréis vuestras ramas. Qué lindo, ¿no? Lo más lindo es dar. Lo primero que Dios dice antes que vamos a recibir es que vamos a dar. Porque a veces uno puede tener mucho, amontonar mucho y ser un pobre, un miserable y sentirse así. Pero qué lindo que se siente cuando uno da algo, ¿no? Qué lindo. Qué gratificante, no solo para el que recibe, mucho más para el que da. Y nosotros, la bendición más grande es que, estando bendecidos, seamos de bendición. Que le demos a la gente, que demos.
¿sí? Y que demos extensiones, ¿no? Dice, daréis, dice, vuestras ramas, es decir, nos vamos a extender. Somos como plantío de Dios. Tenemos que tener extensiones, brazos largos en lo espiritual y llegar donde no hemos llegado todavía. Yo decía en estos días, nosotros nos apellidamos Iglesia Vida Abundante, nos apellidamos Uruguay, porque creemos que Dios nos va a dar extensiones hasta todas las naciones, por lo menos muchas de ellas. Y esto es lo que tenemos que creer también para cada uno de nosotros en lo personal. No vas a quedar en la cortita y en la chiquita en la cual hoy estás, sino que te vas a extender a derecha y a izquierda. ¿Cuánto lo creen? Dale el aplauso grande y no te mires, sino el reflejo de la palabra que hoy Dios te está profetizando. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, como decía el versículo 1 y el versículo 8, acá está la profecía, mas vosotros los montes de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis fruto. Dice yo, ¿por qué? Porque yo estoy, hay que aclarar, qué bien lindo que está esto, ¿no? Y qué bien que lo aclara. Dice, porque yo estoy por vosotros y a vosotros me volveréis. Como que había un chiquito de distancia, entonces acá Dios se abrió, se sinceró. Como que ellos habían provocado este distanciamiento y este otro acercamiento del burlón Satanás. Y por eso la desolación y por eso todo lo demás. Pero a Dios le plació tener misericordia. Se levantó en celo y en ira y ahora les dice, bueno, ahora estoy con ustedes. Ahora me vuelvo a ustedes. Ahora sí. Qué bueno que es Dios, que por iniciativa amorosa propia suya, ¿no? Ahora estoy por vos, te dice Dios. Ahora estoy y me vuelvo a vos. ¿Y qué? Versículo 10, te haré multiplicar. Y aún dice, multiplicaré hombres, te va a hacer habitar en familia. Fea la soledad, ¿no? Es muy mala compañía, doña Soledad, decíamos siempre, ¿no? Qué feo es la soledad, no tener con quién hablar, estar en un ámbito vacío, ¿sí? Mirar. Y bueno, sí, la presencia de Dios está contigo, pero Dios te hizo para habitar en familia. Y por eso es lo que Él te anuncia. Dios dice que te va a hacer habitar justamente entre muchos, haré multiplicar sobre vosotros hombres, serán habitadas aún las ruinas, multiplicaré aún también los ganados. Qué lindo saber que no va a haber necesidad. Qué lindo saber que, versículo 17, va a haber multiplicación. Dios, yo le dije el domingo en oración acá, los que estuvieron habrán escuchado, le dije, Señor, seguí usando la tabla de multiplicación. Porque a veces, como que Dios usa a veces la sumatoria nada más, pero Dios es un Dios sobre todo de multiplicación de panes, de peces, de harina, de aceite y de todo lo que nuestra vida pueda necesitar. Y aún Dios en proyección profética, dice el final del versículo 11 y final de esta prédica, dice, os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy vuestro Dios, yo soy Jehová. Y el diablo, el que se burlaba, el que se mofaba y gritaba, ¿sí?, en tono de burla y de amenaza e intimidación, viéndose con alguien que se encendió en celo y furor para defendernos y a nuestro favor, pero nosotros bendecidos, prosperados, alcanzados, rodeados y unidos a un trono que no nos suelta. Aleluya. Inclina tu rostro y oramos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC.
el canal de la familia.